Vamos a tratar de interactuar por unos 45 minutos en relación a los temas de clase. Y luego podríamos conversar de temas generales, dudas, etcétera, y el miércoles continuamos con esa conversación. Si algunos de ustedes lo desean, de nuevo, pueden interactuar, pueden decir el nombre, de dónde están conectados, como algunos que comentaba que estaban desde zona rural, que tienen poca conexión, esas inquietudes, pueden expresarlas. Estamos entonces, esperando por voluntarios, algunos que quieran expresar esas inquietudes. ¿Ninguno? Carlos, Mónica, ¿quieren expresar algo? Profe, de repente se escucha cortado. ¿Si podría repetir de nuevo? Si alguno quiere comentar acerca de sus inquietudes respecto a la carrera, dónde vive, las dificultades que tiene ahora recientemente, debido a que está en una zona rural, internet no muy buena, etcétera. Entonces, queremos oír a algunos voluntarios que quieran expresarse en relación a eso. Profesor, parece que no se le escucha, o soy yo, no lo sé. Profe, parece que no se le escucha, al menos yo no lo escucho. Profe, no se le escucha. Profe, silencié el micrófono. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, profe, ahí se le escucha, creo. Yo no lo escucho. Profe, no se escucha. ¿Alguien puede escuchar al profesor? Porque siento que, o sea, está hablando. No, yo no. No se escucha. Yo escucho un perro que, no sé. Escucha el Yo puro igual, creo que no está hablando. Silencian el perro. Agarra el perro, hermano. ¿Oyen? ¿Alguien ¿Me escucha oyen el ahora? no se profe escucha. o soy yo? ¿Ahora me oyen? Sí. Sí, profe, ahora sí. Ahí Sí, se oye, profe, ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Les Todo lo decía, que les le preguntaba si habían logrado copiar el correo de Alberto Rojas. Ah, ¿Sí? Sí. ¿Sí? No oye No. ningún otro ruido de mi computador, ¿verdad? Que ahí dicen callen a otra cosa, dice Renato Aguilar, entonces no sé a qué se refiere. No, es que había un Renato, ¿a qué perro se refiere? que ¿Algún ruido estaba ladrando de un alumno. hablando? Profe, no anoté el correo. Bueno, ahí está el correo de Alberto Rojas. Entonces, les decía que ustedes deben cumplir con una cantidad de normas relacionadas con el buen comportamiento, incluyendo el momento de los exámenes, ¿sí? Y esas normas, pues ustedes las conocen. Acá en particular, no se va a repetir evaluaciones, ¿ok? Si alguien falta alguna evaluación, pues habrá que promediar
el resto de los exámenes o colocarle uno si no está apropiadamente justificado. ¿Ok? Y hay una forma, si está justificado, de recuperar una nota que es a través del examen de la Se recalificación queda pegado de que repente. ustedes ya conocen. Profe, no se escucha. Y ahora sí. Ahí sí. Profe, no se escucha. ¿Sigue bien el audio, verdad? ¿Sí? El profe bloqueó el micrófono. Profe, no ¿Está se bien el escucha. audio? No se escucha nadie. Profe. Tiene problemas de conexión el profe, parece. Profe, no Bueno. sigue hablando, por favor. Les comentaba Se pegó. entonces que sería una recalificación en caso de que fallen en alguna prueba. ¿Ok? El profe se queda pegado, ¿no? Supongo que están escuchando. Sí. No se escucha nada, creo. Yo al menos no. ¿Aló? No, yo tampoco escucho Ahora nada. se oye, ¿verdad? ¿Se escucha ¿O bien? ese Sí, enlace ahora se sí. pegó de nuevo? Como que ¿Se baja la oye o conexión. no se oye? Sí, ahora sí. Hay ratos en donde no. Hay rato donde se baja la conexión y no se escucha nada. Ok, se corta por ratos, pero se está escuchando. Y ahora sí. Bueno, vamos acá. La aleatoriedad, ustedes tienen muchos ejemplos de aleatoriedad. Por ejemplo, cuando se lanza un dado, ustedes ya saben de manera sencilla que eso puede dar un número entre 1 y 6, y dado que hay 6 posibilidades, cada uno tiene una probabilidad de un sexto. Y tiene una probabilidad de un sexto porque los dados son igualmente probables. Si no fuesen igualmente probables, si uno tuviese un peso, si hubiese un peso en el dado hacia un lado, estuviese cortado por un lado, pues no sería un sexto, pero igual podrían aparecer los 6 lados, pero con probabilidades que no serían iguales. Vamos a conversar acerca del horario de clases, los resultados de aprendizaje, las unidades del curso, etc. ¿Sí? Estos son los temas iniciales. Acá aparece el horario de clase, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Tenemos una hora los días lunes. A esa hora estaremos hablando de la parte teórica. Y los días miércoles, también la parte teórica, pero ya no sería clase, sino consulta de parte de ustedes. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Profesor? Sí, creo que se está escuchando. Bueno. No, si se escuchó, se escuchó. Ustedes saben ¿Profesor? que tienen 3 horas de clases, 1.5, 1.5 en 2 días, más la ayudantía, más las horas indirectas. Se supone que ustedes deben dedicar 5 horas a la semana para repasar, ver videos, en este caso, estudiar por los libros, etcétera, de forma que estén, digamos, al día con el curso y tengan la nota suficiente en los exámenes. Hay 3 resultados de aprendizaje con los que debemos cumplir en el curso. El primero tiene que ver con identificar, con que ustedes entiendan la importancia de la estadística. Eso lo estaremos mirando esta semana. El otro tiene que ver con la elaboración de informes estadísticos. Estaremos mirando eso también en las primeras semanas. Ustedes deben hacer un ensayo y ese ensayo va a dar una nota, no una nota, se va a evaluar no de manera sumativa, sino de manera formativa. Sin embargo, habrá preguntas en los exámenes que sí son evaluación sumativa relacionada con lo que estemos discutiendo en términos de identificar la importancia de la estadística y elaborar informes. Y luego, el siguiente resultado de aprendizaje tiene que ver con el uso de las probabilidades y la estadística descriptiva como tal para entender situaciones organizacionales. ¿Sí? Bueno, espero que me estén oyendo. A veces se me complica para verificar aquí que el audio está funcionando. Veo Profe, que se sí, escucha está bien funcionando. ahora. Ok, continuamos. Sí, Nosotros Tengo vamos una a... duda. El curso consta
de varias unidades. Una unidad, una parte tiene que ver con la estadística descriptiva y con el análisis de información. Eso va a estar siendo revisado más que todo en la primera evaluación. Como ustedes pueden ver allí, habrá una introducción a la estadística. Estaremos mirando lo que son los gráficos, diferentes tipos de gráficos, histogramas, etcétera. Y estaremos hablando también de las medidas de tendencia central. Ajá, María Ángela dice que tiene una duda. Vamos a ver, ¿cuál es la duda? Sí, profe, lo que pasa es que recién le escuché decir que la clase del lunes era como de materia y la del miércoles solo para dudas. ¿O entendí Un mal? momento para verificar. Ok, ya, un momento. De nuevo, María Ángela, ¿podría repetir? Claro, lo que pasa es que recién le entendí que la clase del lunes era para pasar materia y la del miércoles para dudas solamente, ¿o entendí mal? Sí. Ustedes debe haber mucho trabajo autónomo de parte de ustedes. Regularmente está el trabajo de las 5 horas para revisar videos, para revisar textos, para hacer ejercicios, etcétera. La clase de los miércoles está orientada a responder todas las dudas de ustedes en ese sentido y cualquier duda también que haya quedado de la clase. Ya, ¿Sí? gracias. Bueno. Aparte de hablar de la estadística, vamos a hablar de la probabilidad, y la probabilidad pues es una teoría matemática, y hay diferentes funciones de probabilidad, unas discretas, que se conocen como discretas, que tienen que ver con datos que van como a saltos, 1, 3, 5, pero no tienen por qué ser enteros, podría ser 1.3, 1.0. Lo perdimos, lo perdimos. Ajá. Profe, no se escucha. Profe, se pegó. Otra vez, ya va un momento. No se escucha. Sí, un momento. Yo veo acá que el audio está bien. ¿Me oyen? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Cuando ustedes oyen la palabra probabilidad y la palabra estadística, ¿cuál será la diferencia entre ellas dos? ¿A qué intuitivamente, cuál sería la diferencia entre una y la otra? ¿La estadística sería como el estudio de eso? ¿De la probabilidad? La estadística en general envuelve la probabilidad, o sea, envuelve todo, ¿verdad? La estadística incluye, como usted dice, está bien, está correcto, a las probabilidades. Ahora, cuando hablamos de estadística descriptiva en específico, y por otro lado de probabilidad, ¿cuál será la diferencia? ¿Una será más precisa que la otra, quizá? Digamos que es demasiado general. Cualquiera de las dos puede ser más precisa que la otra, ¿no? Diríamos que es más avanzada, sí, la probabilidad. ¿Sí? Que tiene más matemática por detrás. La matemática de la estadística descriptiva es muy sencilla. Cuando yo calculo una media de mis notas y hago una suma, sea ponderada o no, eso es estadística descriptiva. ¿Sí? Cuando yo veo la variabilidad de eso es estadística descriptiva. Ahora, cuando yo uso de manera formal una teoría para describir aquello y aparecen las matemáticas por detrás para formalizar esa teoría, entonces estoy hablando de probabilidad, ¿sí? Y hay diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. La distribución uniforme, que es la que dice todos tienen igual probabilidad, como cuando el dado, y puede ser uniforme discreta o uniforme continua. Si llenamos algo de agua hasta 6 litros, podríamos decir está entre 0 y 6, parecido a lo del dado, pero es continuo, entre 0 y 6, puede ser 2.5. Déjenme verificar acá. Escucha. ¿Ahora? No, se pegó. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Es importante que me estén diciendo eso, porque no sé qué pasa, pero ocurre muy seguido. Bueno, entonces la probabilidad tiene que ver más con la matemática que hay por detrás de aquello, es una formalización, y hay distribuciones continuas, como ustedes pueden ver acá en C, y hay distribuciones discretas. Las discretas se supone que son más sencillas, pero eso no es tan
digamos, tan cierto. Pueden haber discretas muy complicadas, sencillas, y puede haber continuas también muy complicadas, sencillas. La diferencia, ¿ustedes ya les hablaron de integrales en algún momento? Sí. 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 ¿Sí? Bueno, cuando ustedes hacen sumas, antes de ver integrales, recuerden que ustedes usan la sumatoria, eso es series. ¿Recuerdan? Las series. ¿Me oyen? Sí, ¿Puedes profesor. repetirlo? Ok. Se escucha. ¿Recuerdan que ustedes antes de ver integrales vieron series? ¿Sumatorias? Sí. Ah, ¿Sumatorias? Las Sí, sumatorias profe. pueden ser continuas, digamos, pueden ser finitas o infinitas, ¿recuerdan? Sí. Yes. Yes. Ok, cuando hablamos de sumatorias, eso es como cuando hablamos de las distribuciones de variables aleatorias discretas, porque yo tengo una cantidad que puede ser finita o infinita, pero puedo hacer la suma y tengo un valor total. Si divido cada uno de los elementos entre el valor total, tengo la probabilidad de cada uno de esos valorcitos. Cuando yo estoy trabajando sobre intervalos, que puedo tomar todos los valores posibles, entonces, para calcular las probabilidades, tengo que usar la integral, no la suma. Entonces, allí estoy yendo no a las discretas, como ustedes pueden ver acá, sino a las continuas. ¿Ok? Esa es la diferencia fundamental. O sea que eso es básicamente matemáticas, Profe, pero se pegó. aplicadas. Ajá. Yes. Dígame. Oh. ¿Me decían algo? Que se había pegado, profe. Bueno, cuando en lo que yo estaba comentando ahorita, hace un momento, estaba hablando de distribuciones de una variable, pero puede haber varias variables. Si yo veo personas y tomo la edad y tomo, por ejemplo, el peso, tengo dos variables para esa persona. Esas dos variables pueden ser continuas, como en el caso de edad, yo podría decir tiene 17.3 años, por ejemplo, o 0.5 o 57. O pueden ser discretas, pero si yo tomo más de una, digo que hay, por ejemplo, si son dos, entonces estoy hablando de este tema que está acá, que son las distribuciones bivariadas, ¿sí? De dos variables, ¿sí? Las distribuciones conjuntas. Y aparte de dos, pueden ser tres. Entonces, en ese caso, cuando ya tengo más de una variable, puedo hablar de covarianza entre ellas, correlación entre ellas. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es estudio de datos, básicamente. Datos que aparecen y estudiarlos para sacar conclusiones. ¿Para qué serán útiles esas conclusiones en el caso de ustedes? Ok, ¿ustedes prefieren que desconecte el video y me quede solo con el audio? Vamos a ver. Sí. Como sea Puede mejor, que ¿no? esto mejore como... No se pega el audio. O sea, Sí, que Con que se escuche bien, no pasa nada. Ok. quizá podría mejorar la... eco. Cuando estoy, ahorita que estoy solo con el audio, igual no tienen problema para ver la imagen, ¿verdad? No, no hay problema. Ok, entonces vamos a continuar así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien puede comentar la diferencia entre probabilidad estadística, los diferentes tipos de variables de probabilidad, así como muy general? Esto es como para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a tratar. ¿Se escucha? Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Podría repetir qué es lo que hay que comentar? ¿Qué es? ¿Puede repetir su pregunta? Sí, sí puede repetirlo. ¿Todo lo que conversamos o qué cosa? Ajá. Si lo vemos en términos de matemáticas, una cosa que comentaba, ¿verdad? Cuando yo tengo una cantidad de elementos de una variable de datos, yo puedo sumarlos, aplicar sumatorias, eso es discreto. Pero cuando yo esa sumatoria la tengo que pasar a una integral, eso es la variable aleatoria continua, como cuando yo hablo de volumen, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Y si tengo más de una variable que esté observando en una persona, pues entonces
ya es distribución conjunta, lo que aparece en el punto D. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Sí. Bueno, los textos guías en Educa, en la plataforma, ustedes van a ver el texto que vamos a utilizar más como guía, que es el que aparece de primero, el texto de New World. Sin embargo, ahí aparece otro texto y ustedes pueden conseguir estos en la biblioteca, etcétera. Pues ahora ya sabemos que la biblioteca es complicado en la biblioteca, pero muchos de esos libros están disponibles en PDF. En particular, yo coloqué el New World, que está disponible en PDF en documentos de Educa. Existen otros libros, cualquier cantidad de libros. ¿Cómo vamos a evaluar? Acá tengo cómo va a ser la evaluación. Vamos a hacer 3 pruebas y cada una va a tener un valor del 25%. Acá aparecen las fechas. 20 de mayo, 24 de junio y 29 de junio. Más o menos con un mes de diferencia. Y va a haber un trabajo muy sencillo y el 25% va a ser tomado de ese trabajo. Ese trabajo es individual, sin embargo, si ustedes logran juntarse y hacer el trabajo en grupo, yo no tengo problema en recibir el trabajo en grupo. ¿Ok? Buena. Pero ahí ustedes son los que pueden ponerse de acuerdo. Los grupos serían de un máximo de 5 personas. El trabajo tiene que ser muy breve. Yo les voy a comentar las pautas. No van a hacer un trabajo donde van a colocar teoría y demás, sino solamente los resultados de lo que se le está pidiendo con una introducción y un resumen. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Una pequeña introducción. Bueno, Profe, yo tengo una duda. sí. Que usted mandó un trabajo ayer. Puso que hay un trabajo para el jueves. O sea, no sé si va el jueves. No, no, Agendó un yo no, el único mensaje que les envié tenía que ver con las clases de hoy. Es que Ahora, a mí me dijeron que había que hacer como hay un taller. ensayo. Sí, que era como un ensayo. Era un ensayo de algo del coronavirus. bueno, quizás alguien abrió, digamos, estuvo viendo la diapositiva. Ya vamos a llegar a ese punto y vamos a conversar acerca de eso. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Como les sí, sí, sí. dije, hay algo que es formativo que quiero que ustedes vayan trabajando y me vayan mostrando el día jueves. A eso me refiero allí en ese punto, pero eso es formativo, no es nota. Sin embargo, en relación a eso, se va a hacer preguntas en el examen. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, no es para este jueves. O sea, este jueves ustedes pueden conversar de eso, tener dudas, pero los siguientes jueves ustedes me pueden seguir preguntando de eso, porque es algo de aprendizaje, no es algo como que el jueves yo les voy a colocar una nota, porque además no habrá nota. Es algo formativo. Es que ustedes aprendan, ¿no? El objetivo es que aprendan, no ponerles una nota. La nota se va a poner en los exámenes. ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe, Sí, gracias. sí, sí, sí. Profe. Ok. Bueno, continuamos acá. Ustedes han utilizado Educa y saben que hay una parte, ¿verdad? Que se llama documentos, otra parte se llama ejercicios, otra parte trabajos y otra secuencia de aprendizaje, ¿verdad? Son las más importantes que nosotros vamos a utilizar. ¿Correcto? Sí. Bueno, si Sí. alguien tiene dudas, voy a Educa. Si no, continuamos acá. No tienen dudas, ¿verdad? No. No, profe, no hay Bueno, dudas. en No, profe. documentos, Hemos usado Educa. sí, en documentos aparece la bibliografía y los archivos. Y luego, cuando ustedes vayan a la secuencia de aprendizaje, la secuencia de aprendizaje es simplemente la organización de lo que está en documentos. ¿A qué me refiero con organización? Que si ustedes van a documentos, van a ver todos los archivos, ¿verdad? Si van a secuencia de aprendizaje, entonces ustedes van a ver algo que les dice tema 1, por ejemplo, o unidad 1. En esta unidad 1, entonces, estamos trabajando con esta diapositiva y con este video. Entonces, aparece lo mismo que está en documentos, más unos videos, y ustedes allí estarían más organizados porque ustedes pueden seguirlo de semana en semana. ¿Está claro?
Y en secuencia de aprendizaje lo que habrá serán los apuntadores a los documentos que estén aquí en documentos, valga la redundancia, y algunos videos que estaremos utilizando. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Pero al momento de bajarlo, ustedes tendrían que ir a documentos. En ejercicios lo vamos a utilizar si hacemos los exámenes a través de Educa. Hay dos opciones para los exámenes. Utilizando Google Form, que es lo que aparece acá nombrado, las formas de Google, y utilizando ejercicios. Lo más probable es que lo hagamos por Google. Si es ejercicio, si es por Google, yo les voy a mandar un email con el enlace del examen a cada uno. ¿Sí? Los exámenes van a tener las preguntas de manera aleatoria, así es que no se confíen en el examen del compañero. Y es posible que tengan de manera aleatoria también los resultados. ¿Ok? Por otro lado, si los exámenes son en ejercicios, haremos algo parecido, también aleatorio, pero ya lo haríamos utilizando Educa. Y en trabajos, ojo, en trabajos, ustedes no me van a mandar los trabajos al correo porque es complicado y sobre todo ustedes son muchos. Yo me voy a confundir. Entonces, la manera ordenada de colocar los trabajos es que ustedes vayan a la sección trabajos de Educa y allí el día, fecha límite, ustedes suben el trabajo, cada individualmente o por grupo. Lo que los hagan por grupo. Y colocando de manera clara los nombres de los integrantes. ¿Sí? ¿Está claro? Mi portal, ustedes ya saben cómo usarlo, ¿verdad? Para ver las notas. Sí. Y Tongoy para ver la secuencia de la programación de clase porque no se va a tomar asistencia. O sea que esto ya depende de ustedes, el aprendizaje, etc. Ok, la pauta del trabajo. El trabajo, como les decía, es muy sencillo. Como vamos a hablar de variables aleatorias continuas y discretas, vamos a suponer que ustedes consideran a una cantidad de personas, que puede ser 20, esas personas alrededor de ustedes pueden ser familiares, amigos, los mismos integrantes del grupo. Allí colocan ustedes 3 variables. Lo que quieran colocar más, pueden colocar más. Por ejemplo, sexo, que es una variable, digamos que no es continua y no es numérica. Veremos que la vamos a llamar categórica. Edad y estatura, que son variables numéricas. Luego entonces ustedes le aplican lo que vamos a ver en clase a esas variables. Es decir, podrán calcular, podrán decir qué tipo de variable es, podrán decir, podrán sacar la media, la varianza, podrán hacer algunos gráficos de barras, de frecuencias, etc. Y pueden calcular, como hay 2 variables numéricas, edad y estatura, podrán también calcular correlación y covarianza. Eso es todo. Ahora, ustedes no van a hacer un trabajo extenso. Aquí lo ven al final, ¿verdad? Lo van a hacer en 3 páginas, ¿ok? Lo importante es que el trabajo quede consistente, eso sí, que sea leíble, no es una letra de tamaño 2, 3 o 4 o 5. ¿Sí? Lo que se quiere es que ustedes sepan resumirlo y que coloquen estos resultados que están acá. Digamos, que hagan esos cálculos. Y como les dije, lo hacen en grupo o lo pueden hacer en grupo agregando, incluso ustedes pueden trabajarlo con Google, abren una página Excel y ahí van colocando los datos de manera colaborativa, los diferentes miembros del grupo y van abajo haciendo, allí mismo haciendo las sumas, etcétera, lo que vayan a calcular. Y luego incluso también me podrían decir, el trabajo está en esta página de Google. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Sí? Profe, ¿este trabajo es que el trabajo que sale para el 24 de junio o es para el jueves que viene? Es para el 24 de junio, pero ustedes pueden comenzar a hacerlo este jueves o después. Fíjense que aquí estoy hablando de covarianza y correlación. Eso no lo vamos a ver sino como hasta mitad de semestre. Por lo tanto, no puedo pedirles esto ahorita. O el que me lo haga, le pongo la nota el jueves y no toma más el curso. ¿Sí? Son bromas. Ok. Entonces, es el trabajo del 24, pero ustedes pueden comenzar a hacerlo desde ahora y consultar desde este jueves. ¿Ok? Ah, y lo otro, y el trabajo, esa investigación la vamos a hacer de lo que nosotros queramos. Les estoy comentando acá que pueden ser estos datos familiares. Si ustedes quieren
Si ustedes inventan otra manera de hacerlo, no hay problema. Usted dice, mire, tengo una empresa y en vez de tomar en cuenta sexo, tomo en cuenta tamaño de la caja, tomo en cuenta 2 detalles más de la caja, por ejemplo, de algo que llega, lo que ustedes quieran, pero algo sencillo, así, que aparezcan 3, 4 variables, unas numéricas, otras no numéricas, y hacen esos cálculos que están allí. Pero que se vea que ustedes lo hicieron. Si me hacen algo demasiado complicado, que yo veo que no lo hicieron ustedes, eso tampoco es válido. Es algo sencillo, que se vea que ustedes estuvieron aplicando las ideas de la clase. ¿Ok? Ok, profe. ¿Sí? Bueno, en términos de las clases estaremos trabajando unos 40, 45 minutos. Si se nos extiende un poco más, tendremos que hacerlo, siempre y cuando ustedes no se sientan cansados. Si se sienten cansados, me lo dicen, porque pues a veces, fíjense, algunos detalles que nos hacen alargar un poco. Yo trataré de conectarme 5 minutos antes para ir conversando algunas dudas, etcétera, relacionadas con la clase. Comenzaremos, a la hora de clase comenzamos, pero luego podemos seguir conversando. ¿Sí? Y los jueves, lo que digo acá los jueves será para consulta. Profe, Ajá. ¿para cuándo era el trabajo entonces? Es que me confundí. El trabajo, acá está la fecha, para el 29 de julio. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Para el 13 de julio. 13 de julio. Sale. 13 de julio. El último examen es 29, el trabajo el 13. ¿Qué dijo? 13 de julio. ¿Y la recalificación cuándo es? Recalificación, normalmente la fecha de recalificación no dependen de nosotros, dependen de quienes organizan los cursos y nos lo dicen al final de semestre, una semana antes. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, está bien. Bueno. Esto es el trabajo. Profe, ¿puede poner lo de las pruebas un poquito más, por favor? Okay. También eso está en Educa. Ya ustedes lo pueden bajar de Educa y van a tener toda la información cuando bajen el archivo. Ok. En relación a los exámenes, lo que les comentaba, van a comenzar a la hora, serán por Educa o por Google. Por Google. Sí, cualquiera de las dos formas. Si por casualidad, hoy, día lunes o día jueves, que vayamos a hacer el examen, ocurre algo y no se puede hacer el examen, entonces el siguiente día, es decir, el lunes, sería el examen. A menos que haya algo, digamos, que requiera que lo suspendamos 2 días y continuemos en la siguiente día hábil. Pero de manera automática consideraremos que es el siguiente día. Es decir, no vamos a estar en el momento con dudas. No, si no fue el jueves, ese jueves, entonces será el siguiente lunes. ¿Ok? Ustedes deben poner mucha atención en el email que dieron en la plataforma Educa, porque a esa dirección van a ser enviados los enlaces para las pruebas, si se hacen por Google Form o por las formas de Google. Profe, ese es el email que está con su nombre en Educa, ¿cierto? Sí, ustedes me pueden escribir a ese. Es el email de la UCN. Ese es el mío, pero ustedes deben colocar el de ustedes de manera apropiada para que les llegue la información que yo envío, así como les llegan cualquier tipo de comentario que yo hago en la página Educa, cualquier anuncio. De la misma manera les va a llegar la dirección de los exámenes. Ok, vamos a ver acá. Deben estar conectados de manera, digamos, durante el examen se espera que ustedes estén conectados de forma que yo, como estamos ahorita, por lo que yo puedo seleccionar aleatoriamente a varios de ustedes y decirles que activen el video y ver lo que está ocurriendo allí. ¿Sí? Los exámenes van a durar 1 hora
No van a durar 2 horas, hora y media, van a durar 1 hora. ¿Alguna pregunta? Si alguien por alguna razón llegó tarde y comenzó tarde, pues ahí conversaremos para darle un poco más de tiempo, pero a esa persona en específico, si hay algo que ocurre de manera inusual. Algo que es importante que ustedes antes del momento que se venza, el tiempo que se dio para el examen, ustedes lo envíen, que no lo hagan antes. Si lo hacen antes, entonces no habrán respondido de manera completa. Y si no lo hacen y se les vence el tiempo, yo cerraré el examen y ustedes igual se quedarán como si no hubiesen presentado el examen. Entonces, si hay 1 hora, exactamente a la hora, ustedes deben, a más tardar a la hora exacta, ustedes deben mandar el examen. Deben colocar enviar. La otra sugerencia, en caso de que sea por Educa, por ejercicios de Educa, quizás en el otro también, por si hay una falla de electricidad, es importante que ustedes tengan una hoja donde vayan colocando las respuestas. De manera que si hay un problema con la sesión, ustedes no pierdan las respuestas que dieron previamente, sino que solamente copien de la hoja a la internet. ¿Entendieron eso? Ese punto es importante. Profe, pero cuando se cae la conexión, cuando son preguntas como aleatorias, después aparecen preguntas distintas, entonces si es que anotamos la respuesta, ¿no nos van a servir siempre al volver a hacer? Si eso ocurre, si es en Google es probable que sí, pero Google no falla, falla si le falla la electricidad a ustedes. En cambio, en el caso de Educa, para ustedes asegurarse que no les falle, deben estar tocando, mantener activa la página. Si ustedes tienen inactiva la página más de media hora, entonces se les podría cancelar la sesión y tendrían que comenzar de nuevo. Entonces ahí podrían tener todos esos problemas. Por lo tanto, sería bueno, es importante que ustedes mantengan presionada la página, que sea, la mantengan activa. Y también coloquen las respuestas al lado. Si algún problema se presenta, me comentarán, pero sería de manera excepcional que diésemos algo más de tiempo para algunos. Acá aparecen algunas de las fechas que ustedes ya tienen, ¿verdad? El semestre comienza el 20, termina el 7 de agosto. Eso es lo más importante, son 16 semanas, por ahora. Luego, las otras fechas corresponden a eventos que por ahora no son importantes. Y ustedes tienen mi correo electrónico, ahí está, los que no lo tengan para que lo copien. Bueno, pasemos a hablar un poquito de este asunto del trabajo que les comentaba al inicio. Okay. Decíamos que uno de los resultados de aprendizaje tiene que ver con la importancia de la estadística. Esa importancia de la estadística podríamos verla en 2 videos. Ya vamos a pasar allá. Pasemos a ver lo del trabajo. Un trabajo normalmente consta, todos ven acá, están en línea con la página esta, es importante. Un trabajo normalmente tiene un cuerpo. Acá, ¿cuál es el cuerpo principal del trabajo? ¿Quién me dice cuál es el cuerpo principal del trabajo? ¿La tabla? Ahí se habla de tablas. ¿En qué parte? El título. La descripción detallada de la situación problemática. Sí, ¿verdad? Si usted va a una empresa y va a hacer zapatos, ¿qué es lo más importante? El producto, los zapatos, ¿verdad? Si a usted le dicen, hágame un informe acerca del COVID, de lo que está ocurriendo a nivel mundial ahorita, lo importante será el título o el informe donde se dice, está ocurriendo esto y esto con fecha, etcétera. ¿Qué es lo más importante? El informe.
El informe. Ahora, el informe, para que alguien lo entienda, debe llevar un título y debe llevar una introducción. Sí, ¿verdad? Es importante. Sí. Pero no hay que confundir lo básico, que es la descripción, la especificación de la metodología, los resultados. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, en esa descripción de ese trabajo, como les digo, va a ser evaluación no sumativa, sino una descripción que ustedes me hagan de una situación problemática, le den más importancia a ese punto, a lo que es el contenido, ¿verdad? Pero, por supuesto, van a colocar una introducción. Cuando ustedes coloquen la introducción, piensen que es para que la persona que vaya a leerlo entienda y se interese en el trabajo, ¿sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser la introducción a un asunto relacionado con el COVID ahorita? ¿De qué podría hablar la introducción? Un poco de qué se trata la enfermedad. Explicar Claro, qué, de describir dónde vino. ¿De qué se trata la situación El problemática? origen, Que hay muchos no sé. infectados, ¿verdad? Que hay muertos, que está a nivel mundial, ¿verdad? Entonces la persona se interesa a leerlo, ¿verdad? Y decir que se trata de un virus, de repente mencionar brevemente que es un virus o qué virus ha habido en el pasado, para que la persona se interese, y luego en conclusiones sería, si hay unos objetivos al inicio, que es describir lo que ha ocurrido, etcétera, entonces las conclusiones, decir que se cumplió con aquello y brevemente colocar un resumen de esa descripción. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿esto es un informe que es válido solamente para la estadística o en cualquier lado? En cualquier situación. lado. En cualquier lado puede estar. En cualquier situación, ¿verdad? Pero lo que se quiere es que ustedes hagan un ensayo para el caso estadístico. Y entonces, con lo que vamos a ver en la próxima clase, ustedes puedan decir cuál es el estadístico que van a estudiar allí, cuál es, digamos, la población, cuál es la muestra y cuáles podrían ser los resultados que se obtendrían. De esa manera, ustedes van a darse cuenta cómo se elabora un informe estadístico. De nuevo, esto lo van a hacer ustedes en esta primera semana y no es nota sumativa, sino es aprendizaje y es nota, en ese caso, formativa. ¿Ok? ¿Está bien? Tengo una consulta. Ajá. Entonces, para este trabajo no hay que calcular eso de covarianza y correlación, ¿verdad? No. Son dos trabajos. O sea, el trabajo del semestre que tiene nota es del que hablamos previamente, no este. Esto es un informe estadístico, como un ensayo que ustedes van a hacer en las primeras semanas y luego de las 2 primeras semanas nos olvidamos de esto. ¿Sí? Ya. Es para Ya, era que eso, cuando en las manos de ustedes llegue un informe estadístico o ustedes tengan que escribir un informe estadístico, ustedes sepan cuál es la estructura. ¿Sí? Eso es todo. Es aprendizaje de ustedes de esa manera. Y yo podría preguntarles en el examen cómo se elabora un informe estadístico, por ejemplo. O un informe estadístico se elabora con tales cosas, con título, índice y conclusión. ¿Será eso correcto? No, ¿verdad? Porque ni siquiera está el cuerpo del trabajo. ¿Sí? Correcto. Está bien. Esa es la idea, que ustedes entiendan cómo se hace el informe estadístico. Y acá yo les coloco un caso. Si se fuese a hacer un estudio para determinar si se ejecuta un programa de asistencia a hogares en Coquimbo, pues el título estaría relacionado con esto, ¿sí? Luego habría una motivación relacionada con esa problemática. Si es el COVID, bueno, lo que decíamos hace rato. Y luego entonces habría que hacer un estudio, ya sea en la internet, de cómo está la situación en diferentes países para hacer un reporte de lo que está ocurriendo en diferentes países, ya sea, digamos, a nivel de países o a nivel de continentes, etcétera. Y uno en un informe estadístico también, si tiene como propósito tomar una muestra, o digamos hacer un estudio para ver si elabora una campaña, entonces toma una muestra de manera que la muestra le permita decir si hace o no hace el estudio. ¿Sí?
Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Alguien podría decir, ¿se puede comprar, vale la pena comprar una máquina para diagnóstico rápido de COVID en la zona Coquimbo-La Serena si la máquina tiene un valor de 10 millones de dólares, por ejemplo? Esa podría ser una pregunta válida, o de 1 millón, o incluso de 500,000 pesos, ¿verdad? O 1 millón de pesos. Entonces alguien podría decir, vamos a comprar la máquina si el número de contagiados es mayor a 80, por ejemplo. ¿Sí? Y luego en el estudio se toma una muestra o digamos el número de contagiados por cada 1,000 personas es 5, por ejemplo. Entonces se toma una muestra de la región de Coquimbo de 50 personas, por ejemplo, y se ve cuántas hay contagiadas. Si hay contagiadas más de X personas, tal que en 1,000 haya mayor de lo que se dijo, entonces se compraría la máquina, y si no, no. No sé si se entiende la lógica de lo que estoy conversando. ¿Sí? No, ¿verdad? Sí, sí se entiende. No, ¿no? ¿Verdad? Ok. No entendí bien del plan de trabajo. Eso sí, como que tengo fíjense, vamos a entender la problemática y luego nos vamos acá al plan de trabajo. ¿Sí? Alguien dice, si hay muchos enfermos en Coquimbo, se compra la máquina. Si hay pocos, no, porque no vale la pena. ¿Sí? Esa es la lógica, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, alguien podría decir, bueno, alguien podría decir, si hay más de, vamos a suponer, 20 personas, o vamos a hacerlo de manera directa, más de 10 por 1,000 habitantes, ¿ok? Entonces vale la pena comprar la máquina. ¿Ok? Entonces el estudio consiste en tomar una muestra para ver si eso ocurre o no de manera estadística. La persona no puede preguntarle a todos los de Coquimbo, el que va a hacer el estudio no le puede preguntar a todos, sino que le pregunta a una parte, le pregunta a 100 personas. Y de esas 100 personas, vamos a suponer que aparecen 10 enfermas. Si en 100 aparecen 10 enfermas, ¿cuántas serían las enfermas en 1,000? 100. 100, ¿verdad? Si yo compro la máquina cuando hay más de 10 personas, entonces en ese caso debería comprarla. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que hay allí es una hipótesis que digamos que está por detrás del estudio. La hipótesis es, si hay más de 10 personas enfermas de 1,000, es decir, más del 1%, sería en ese caso, entonces compro la máquina. Ese es el objetivo del estudio. Entonces, el objetivo del estudio sería determinar si se compra la máquina para diagnóstico rápido de COVID en Coquimbo, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Se motiva. ¿Por qué vale la pena esto? Bueno, porque hay muchas personas a nivel nacional, a nivel mundial, el COVID, todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Luego entonces se describe la situación problemática a nivel regional y se dice, ¿cuál es la metodología? La metodología es hacer una muestra estadística. ¿Cuántas personas vamos a tomar? Vamos a tomar 100 y vamos a preguntar si tiene o no tiene, si tiene o ha tenido el COVID. Ahora, como le voy a preguntar, como le voy a preguntar a 100, ¿verdad? ¿Cuál sería el 1% de 100? 1, ¿verdad? Sí. Entonces yo diría, si más de una persona está contagiada, si una o más está contagiada, eso quiere decir que es el 1%, entonces compro la máquina. ¿Sí? Entonces se hace la muestra y la conclusión abajo será, ¿fue más de una o fue menos de una? Si es más de una, compro la máquina. Si es menos de una, no compro la máquina. Y esa es la conclusión de ese trabajo estadístico. ¿Está claro ahora? O sea que la metodología sería como el plan que vaya a hacer para definir tu estudio. Así como lo que vaya a hacer para tomar la estadística. Hay una hipótesis, ¿verdad? La hipótesis es que hay más del 1% contagiado. Y si hay más del 1%, entonces la decisión, comprar la máquina. Si hay menos del 1%, la decisión, no comprar la máquina. No se compra.
Exacto, no se compra. Entonces, la metodología es que de manera, utilizando las estadísticas, uno ya no se mete con eso todavía, eso se ve en estadística 2. Entonces, se calcula el tamaño de la muestra, se hace la pregunta, se hace el cálculo, en este caso es muy directo, cuántas personas de las 100 o de los 1000 resultaron, y si de esa muestra resultan más de tanto, se compra, si no, no se compra. Esa sería la metodología. Sí, entendí. Gracias. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es que, así como está acá, ustedes elaboren un informe de una página con ese problemita que yo les planteé ahorita. Todos lo pueden hacer con el mismo problema, nada más para que ustedes vean cómo es la estructura de ese informe estadístico. Y luego, eso sería evaluación formativa, pero en el examen yo podría ponerles un informe y decirles, ¿será este un informe o no? Ustedes dicen sí o no, y ahí podrían o no equivocarse si hicieron o no hicieron el trabajo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ahora, de nuevo, Sí. esto es algo de evaluación formativa que vamos a hacer en la primera semana. No tiene que ver con el otro trabajo, que es donde van a usar los cálculos estadísticos, pero para esos cálculos estadísticos no tienen todavía las herramientas, porque esas herramientas las vamos a estar viendo en el semestre. Quizá cuando estemos en 3/4 del semestre o menos, ya ustedes van a tener las herramientas, pero ahorita no las tienen todas. Pero tengo una consulta. Ajá. Ya, se supone que este ensayo que tenemos que hacer ahora es sobre un tema que supuestamente el COVID-19, ¿verdad? ¿Y la pregunta? La pregunta es, o sea, ya, pero ¿cuál es o sea, qué se supone que hay que calcular, por así decirlo, con respecto a este tema? Usted, lo que interesa es que usted haga el informe y que usted, digamos, lo diga como de manera especulativa. Que usted sepa crear la estructura del informe, eso es todo. Usted no va a hacer cálculos estadísticos como inferencias, porque eso se ve en estadística 2. Lo que yo quiero es ver la estructura del informe y usted hace su puesto. Usted dice, si hay, para usted podría ser si hay más del 5%. Se podría decir, si hay más del 5%, lo compro, si no, no. Y mi muestra, usted podría decir que su muestra es de 200, de 500, de 1000, de 2000, de 10.000, lo que usted quiera. Y usted luego dice, si la muestra es de 10.000, entonces el 5% sería tanto, sería 500. Si salen más de 500 contagiados, entonces compro la máquina, si no, no. Y resulta que cuando fui a la muestra y les pregunté a las 500 personas, resultó que fue el 2%, no 500, o sea, 200. Por lo tanto, no compro la máquina. Pero todo eso usted lo va a decir de palabra, como de manera especulativa, porque lo que me interesa es ver que ustedes lograron elaborar el informe. ¿Sí? Y eso les da a ustedes un marco acerca de cómo se trabaja en estadística para el futuro. Y ustedes van a utilizar al futuro. Al futuro, usted va a ver las herramientas en estadística 2 para llenar esa cosa que usted está especulando ahorita, porque no se saben hacer. Cuando usted ve estadística 2, va a saber cómo hacer la inferencia para llenar ese hueco allí. Sí, pero va a tener una estructura desde ahora que le dice a usted cómo se hace un informe estadístico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿No? Sí. Ok. Bueno, entonces aquí aparece otro ejemplo. Y acá solamente les digo esto de la evaluación formativa. Entonces, antes de terminar, quiero que veamos unos videos que tienen que ver con la importancia de la estadística y luego pues pueden hacer preguntas si quieren. Voy a pasar rápidamente a donde están los dos videos. Acá está uno. Ok. ¿Tienen el sonido de manera correcta? Sí. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Está bien. Gracias. No veo el video. ¿Y el video dónde ¿No está? logran ver el video? No. No. Veo su No se mail. ve. No se ve el video. Igual lo Veo- subí Está a puesto el PowerPoint. Profe, no se Ok. ve. Déjeme ir a compartir de nuevo. Se quedó pegado en el PPT.
Ya, un momentico. Vamos a ver acá otra vez. Vamos a ver si por acá, donde dice video de YouTube, voy a tratar de irme de otra forma. No. Entonces ahora se vino a otra cosa. Pero trate de minimizar el PowerPoint. Ya. Dejé de compartir pantalla ahora y voy a volver a entrar a compartir pantalla. Para ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver. Tengo dos. Si no, copio el otro a esta misma página para que se vean los dos. Para que se vea este y luego el otro. Va, me gusta eso. Con audio el video. Está sin ¿No lo volumen, ven? sí. Debería tener audio el video, ¿no? Ah, Es que ya. pero no se escucha nada. ¿Ya? Es sin audio. Y se paralizó. Ahora, claro, porque estaba oyéndolos a ustedes. Ahí va de nuevo. No se escucha. No se escucha nada. ¿Es sin audio el video? El video no se escucha. Profesor, no se escucha. No se escucha porque tiene prendido el micrófono. Por eso no se escucha. Profesor. Profe, apaga el micrófono. Los links van a estar en el Educa. Para ver. Profesor. Tipo de los links están en Educa. Sí, está todo en Educa. Entonces se ve de ahí mejor porque el profe se está ¿Ahora programando por los... se oye el video o no? No, no se escucha. No, el Sí, video sí. no se escucha. Ahora voy a cancelar mi audio. Ok. No, tampoco. No se escucha. Profe, si vemos a nosotros. No, se queda pegado. Lo vemos por nuestra cuenta nomás. Que siga la No, profe, ¿por qué no vemos nosotros el video y volvemos? Deberíamos verlo nosotros nomás. Ni siquiera Usted no haga una introducción rápida. Cuando termine la clase. Son dos videos. Ahí están. Simplemente hablando de la importancia de la estadística. Entonces ustedes de allí pues también traen preguntas para el jueves. Entonces quedaría pendiente revisar los dos videos y traen las preguntas para el jueves, para el miércoles. ¿Sí? Ya, profesor. Sí. Ya. Hoy tienen dudas acerca de las clases, la planificación, etcétera. No, profesor. No. No. ¿No? Nada. Entonces lo dejamos hasta allí. Nos vemos el miércoles. Me parece mal. Vale, profe, nos vemos. Bueno, profe. Bueno, Que esté hasta bien. luego. Chao. Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao.
Córtate, weón. Una ardilla. No podí. Pero respeto. Uy, pero qué cuidado va a indecente. ¿Cómo me salvo, weón?